La organización premiada fue Movice, Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado en Colombia, y es por eso que Marta Giraldo de Colombia nos acompaña, y también Roberto López Belloso de la Fundación Mario Benedetti. Hola Marta, buen día y bienvenida a Uruguay. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Gracias por la visita, ya vamos a hablar de la organización, de Movice, ya vamos a hablar de qué es lo que genera, qué es lo que explica su existencia, ¿no es cierto? Pero en todo caso, querido Roberto, una vez más ayudándonos a poner la mañana en camino, aunque para vos implique llover sobre mojado, me parece que puede ser bueno que nos cuentes, bueno, en qué consiste este premio, que es una de las actividades que la Fundación Mario Benedetti realiza año a año. Gracias, Alejandro. Un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. La Fundación Mario Benedetti, como vos bien sabés, fue creada por Mario mediante su testamento. Y lo hizo para promover la literatura y los derechos humanos. Esas son las dos misiones que le dejó la Fundación creada al momento de la muerte de Mario. Y dentro de estas tareas de promoción de los derechos humanos, la Fundación estableció un premio internacional que ha ido reconociendo a distintas figuras, personalidades del mundo, porque es un premio internacional, que se han caracterizado por ambas cosas, ¿no? Por la lucha por los derechos humanos y por la solidaridad. El primer ganador de este premio fue Leonard Peltier, un activista lakota, que es el preso político que lleva más tiempo encarcelado en Estados Unidos. Él lo recibió en 2013. Justamente este 10 de diciembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fundación Benedetti emitió un comunicado pidiendo nuevamente por la libertad de Peltier, sumándose así a pedidos similares que habían realizado Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Naciones Unidas, a través de su área de derechos humanos, o incluso el Parlamento Europeo. Déjame leerlo textual. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fundación Mario Benedetti reclama al gobierno de Estados Unidos la liberación de Leonard Peltier, injustamente encarcelado desde hace 44 años. Bueno, y incluye la fotografía de Peltier y también la propia declaración, ¿no?, de la Fundación Mario Benedetti, un facsímil de la misma, en el Twitter que publicó el 10 de diciembre. Exacto. Pero también ha reconocido figuras uruguayas. En el 2014 a Mariana Mota, en el 2015 a Belela Herrera, una de las leyendas, de los nombres más legendarios, ¿no?, de la defensa de los derechos humanos en Uruguay. En el 2016 al maestro Miguel Soler, recientemente fallecido. En el 2017 al teólogo brasileño Leonardo Boff. En el 2018 al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. En el 2019 a Guillermo Chiflet, parlamentario uruguayo, también recientemente fallecido. Y en el 2020 a Raúl Zurita, el poeta y activista chileno. Por lo tanto, como habrán podido intuir, esta es la primera vez que el premio se le otorga a una organización. Exacto. Ya no a una persona. ¿Por qué? Bueno, el Consejo de la Fundación Mario Benedetti, que resolvió obviamente por unanimidad entregarle este año el premio al Movice, consideró, creo yo que con gran acierto, que la situación colombiana era una situación muy invisibilizada en términos de la información internacional que llega a nuestro país y suponemos que también a otros países de la región. Marta les contará detalles de la situación que vive Colombia desde hace algunos años, pero nosotros valoramos de que era una situación de flagrante y constante y sostenida violación de los derechos humanos, y que no tenía la visibilidad que esa tragedia merecía o requería. ¿Desde cuándo, Marta, existe Movice? Pues Movice, digamos que se institucionaliza en el año 2005, pero es un esfuerzo, digamos, de décadas anteriores, de organizaciones sociales, barriales, populares, de víctimas, de familiares de víctimas, de hecho de personas que están en el exilio aún, que consideraron importante pues organizarse para defender sus derechos, para reivindicar la verdad, la justicia, las garantías de no repetición, es decir, denunciar para que estos hechos pues no vuelvan a suceder, violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, masacres, ¿sí?,
que se han venido cometiendo en el territorio colombiano, pues era necesario que las víctimas y sus familias se organicen para poder exigir sus derechos. Entonces, digamos que nace con ese propósito, con esa visión de reivindicar la verdad y la justicia, digamos la verdad como un postulado que ha sido negado históricamente en Colombia. Digamos, hay un... Marta, sabes que cuando te escucho, incluso el propio nombre del movimiento, bueno, que integra además, que es integrado por muchísimas organizaciones, ¿no es cierto? Tengo la información que más de 200, ¿está bien? De distintos puntos de Colombia, imagino. Sí, en todos los departamentos de Colombia hay organizaciones, hay familiares de víctimas que hacemos parte del MOVICE. Y uniéndolo con lo que Roberto decía acerca de qué tanto sabemos o qué tanto desconocemos, hay asuntos que yo te escucho a ti y bueno, y en el marco de esta nota, obviamente tenés que leer un poco más, y hay temas, me cuesta incluso cómo formularlo para que sea adecuado, que la sigla de ustedes y el nombre es Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado. Y el Estado perpetrador de crímenes es una mirada que nosotros desde aquí, en todo caso, podríamos asociarla a cuando el Estado funcionó no bajo la órbita del Estado de Derecho, digamos, en el marco de estados autoritarios, dictaduras militares, golpes de Estado cruentos, y que durante ese periodo el Estado, justamente sin control, protagonizó la violación de los derechos humanos y cometió crímenes atroces, ¿verdad? La conformación del Estado de Derecho, ¿verdad? Uno puede suponer, bueno, que habrá veces excesos, que habrá veces, según incluso quien gobierne, gestos autoritarios, como una especie de memoria emotiva que todavía perdura en algunas agencias del Estado. Pero esto de que se vuelva prácticamente una práctica habitual y más o menos permanente, es algo que, primero, lo dicho, casi se desconoce, y segundo, cuesta encontrarle una explicación desde la perspectiva democrática e institucional. ¿Qué nos dirías a los que ingenuamente nos asombramos cuando tú cuentas las cosas que cuentas? Bueno, sí, es justamente eso, digamos, el tema y la necesidad de poder transformar esta realidad radica en que nosotros vivimos en una democracia, en un Estado social de derecho, y pues justamente es ese Estado el que está desarrollando unas políticas que están vulnerando los derechos de miles de colombianos, de millones de colombianos. De hecho, el mismo Congreso de la República reconoce más de 9 millones de víctimas en Colombia, ¿sí? Y pero, perdón, 9 millones de, cuando decís víctimas... Víctimas. O sea, personas que murieron. Hay personas que han sido asesinadas porque no son muertas, no se murieron, las mataron, las asesinaron en masacres, en modus operandis como las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en el marco de masacres paramilitares o incursiones paramilitares y militares, es decir, hay un montón de, digamos, hechos que consolidan esos asesinatos, que materializan esos asesinatos. Pero también está la desaparición de personas, está la tortura, está el exilio. Ustedes saben que hay miles de colombianos fuera de su país que han sido desarraigados. Está el despojo de tierras. En Colombia existe más de 6 millones de tierras Ojo el golpecito a la madera. Expropiadas. Y pues esto es una política desde el Estado, una política, digamos, de extracción de los recursos naturales, ¿sí?, energéticos y demás en Colombia, y esto pues ha generado un montón de digamos, de víctimas también por esta razón, los desplazados en Colombia, ¿sí? Que han sido sacados de su territorio y pues que engrosan cordones de ¿Pero eso miseria. tiene que ver con los pueblos originarios de pronto? ¿O decir, con los pueblos indígenas? ¿O? Hay indígenas, hay campesinos, hay afrocolombianos. Nosotros somos una digamos, comunidad, es una población multicultural. Entonces, en los territorios usualmente hay identidad étnica. Y esa comunidad de ciudadanos desplazados, maltratados, primero, tienen la opción del voto, ¿no es cierto? Sí, tienen la opción del voto. ¿Cómo este cúmulo histórico de injusticias no tiene cierto
Perdón porque mis preguntas son siempre desde la perspectiva uruguaya, ¿no es cierto? ¿Cómo no tienen una manifestación electoral? Ya no digo de mayorías que ganen la elección, pero bueno, número importante de personas que ante injusticias de tamaña envergadura, bueno, deciden organizarse y dar una muestra al poder político contundente a través del voto. ¿Qué pasa con esa herramienta? ¿Qué pasa con ese instrumento? La han tenido. Es decir, en Colombia los pueblos hemos tenido capacidad organizativa, hemos tenido también la capacidad de interpelar ese Estado. Hay historias en Colombia como la Unión Patriótica, que fue un partido exterminado, pero también hay otros que no son tan escuchados como A Luchar, por ejemplo, que han sido fuerzas políticas que se han levantado en temas político-electorales para proponer, digamos, una noción de país distinto, y han sido asesinados, han sido eliminados de tajo, digamos. ¿Quiénes matan a esas personas? ¿Quiénes son? El Estado colombiano asesina. Pero el Estado a través de la policía, a través del ejército, a través de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, y a través de su brazo irregular, que son las estructuras paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, que nacieron hace varias décadas y que se han mantenido a través de diferentes nombres. Digamos, esto que nosotros hacemos, digamos, en Colombia hay violencias gigantes, ¿sí? Está el conflicto armado. Digamos, lo que nosotros hacemos es diferenciar la violencia sociopolítica del conflicto armado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Colombia el Estado colombiano ha asesinado personas antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto armado. Prueba de ello está un hito que es la masacre de las bananeras, donde asesinan a 3.000 empleados de estas empresas bananeras, porque pararon, hicieron huelga para exigir mejores reivindicaciones laborales, ¿sí? Durante el conflicto armado hay muchísimos hechos de violencia que no están relacionados con el conflicto, es decir, no ocurren porque existe una guerra entre el Estado y una insurgencia, sino que se dan, como por ejemplo las ejecuciones extrajudiciales a personas. Ese es uno de los hechos. Y después del conflicto armado, un ejemplo de esto claro y muy diciente es el asesinato a líderes sociales. Luego de la firma del Acuerdo de La Habana van 1.284 líderes asesinados, también por defender los derechos de los pueblos, por defender la vida, por defender los territorios. ¿Asesinados por esas fuerzas parapoliciales? Asesinados por esas fuerzas, sí. O sea, ¿a qué Estado o a quién le conviene asesinar líderes que reivindican los derechos, que exigen el cumplimiento de los acuerdos de paz? Perdón otra vez, para vos significa llover sobre mojado y quizás luce muy obvio. Un líder social que reivindica los tratados de paz, que adquiere cierta notoriedad, que con su relato y su acción encuentra adhesión en parte de sus iguales, que entienden que lo que dice es acertado, justo, necesario, etcétera, 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 ¿no? Esa persona es asesinada. Son cientos, ¿no? ¿Me estás diciendo? 1.284, desde 2016 a la fecha. No hablo de 1.284, hablo de uno. O una, cualquiera sea. Muere. No viene la fiscalía a investigar, cómo murió esta persona, se recogen pruebas, van los testigos, hablan, se descubre que acá hay una persona que se vio en una cámara, que a lo mejor pim pum pa, es decir, no se genera una investigación, no se desbarata la organización criminal que mató, si es que integra una organización, o si es un lobo suelto, se lo captura, se lo lleva ante los estrados judiciales, y una vez con pruebas suficientes, si es encontrado culpable, marcha a prisión, generando más el desestímulo a otros que quieran recorrer ese camino, porque ese es el Estado del Derecho. Es decir, hay crímenes, claro que los hay, pero ante el criminal el Estado acciona, ¿no? Incluso acciona defendiendo el derecho, aunque esa persona diga cosas que al circunstancial gobierno de la época de pronto no le resultan agradables, ¿no? ¿Qué pasa con eso? No se investiga, es decir, por eso digamos, hay toda una estrategia de generar el crimen, de cometerlo, de materializarlo, y también hay unas estrategias de impunidad, unas estrategias de negar, lo que decía al principio, eso que ha sucedido. Nosotros le hemos llamado negacionismo. ¿Cómo se niega, digamos, la muerte de una persona? Que se dice, no, era un delincuente, era un crimen pasional,
esto no, pues no tiene nada que ver pero ¿cómo es posible que, o sea, podrían ustedes creer que 1.284 líderes asesinados durante este periodo, o sea, 1.284 personas, todas defendían derechos, todas eran líderes en sus comunidades, todas exigían al Estado, todas exigían el cumplimiento de acuerdos de La Habana? ¿Y por qué el cumplimiento de acuerdos? Porque esto representa la construcción de la paz en los territorios, ¿sí? Y estas personas son asesinadas. ¿Eso puede ser coincidente? O sea, todos estos líderes han tenido unas malas prácticas de vida y han tenido, no sé, crímenes pasionales, obedece a unas formas de vivir, vivían en, no sé, en suburbios, en problemas todos, y por eso fueron asesinados. Es decir, eso no cabe dentro de una lógica normal. Ahora, es lo que decías, ¿por qué el Estado entonces no responde con investigaciones serias, ¿sí? Con investigaciones, programas metodológicos que puedan demostrar, digamos, cuáles son las causas que llevan a que estas personas sean asesinadas? Vamos a una breve pausa. Que me gustaría que al regreso conversáramos acerca de cómo se ata esta locura de violencia e impunidad, ¿no es cierto? Con los asuntos históricos a los que hemos vinculado con Colombia, el narcotráfico y la guerrilla, ¿verdad? Si hay o no hay vasos comunicantes, cómo estamos parados en este escenario a propósito de esta acción, que además, por lo que vos me decís, implica distintos gobiernos a lo largo del tiempo, porque elecciones, Colombia tiene sus elecciones regulares y el ciudadano cambia gobiernos, ¿no? Es decir, bueno, no sé si los cambia, o en fin. Por eso hablamos de Estado, es una práctica, digamos, del Estado, ¿sí? Unas formas del Estado conducirse. ¿Gobierna quién gobierna? Más allá de gobiernos. En Colombia históricamente han gobernado los mismos, ¿sí? Entonces es un periodo gobierna uno y otro periodo gobierna el otro, ¿sí? Se ceden, digamos, una clase oligarca, una clase política. Y ya no estamos hablando de los históricos conservadores y liberales, digamos. Pero siguen siendo los mismos, o sea, con diferentes nombres, pero son siempre las mismas clases políticas las que han estado en el poder. Esas mismas clases políticas que manipulan, y por eso decimos, bueno, pero ¿por qué la gente no vota si es una democracia y transforma esto? En las elecciones pasadas, millones de colombianos votamos para decir que queríamos una presidencia distinta. Sin embargo, ahí hay unos niveles de corrupción muy altos que pero esos millones no ganaron la elección, está claro. No ganamos. Pero sí están en el Congreso, en el Parlamento, no sé exactamente cuál es el término. Bueno, pero al votar, ser muchos, somos seguramente minoría, eso... Somos minoría, digamos. Ajá. El tema de la oposición en Colombia, la oposición política es minoría. Ahora, nuestro asunto como movimiento de víctimas de crímenes de Estado no es la política electoral. Nuestro asunto va más allá, digamos, de poder develar, digamos, cómo esas violencias que se generan desde el Estado, pues generan toda esta gran crisis humanitaria, ¿sí? Esas violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Cómo es que todo esto se da, digamos, a partir de que el Estado genera esas políticas. Por ejemplo, los falsos positivos, a través del Plan Colombia. ¿Qué son los falsos positivos? Los falsos positivos son asesinatos a civiles por parte de miembros de la fuerza pública, ¿sí? Sí. De los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿sí? Sí. El Ejército Nacional, la Policía Nacional, asesina personas y las ha presentado como guerrilleros dados de baja en combate. Y esto se ha desarrollado en el marco de una política que se llamó... En un supuesto enfrentamiento, digamos... Dicen, fingen que fue un enfrentamiento, pero la política se llama de seguridad democrática y es una política que está financiada por Estados Unidos y que ha tenido miles y miles de millones para esto. Luego los militares asesinan personas y dicen fue en un combate, aunque la realidad, digamos, de que estas personas no eran guerrilleras, no eran insurgentes, no hacían parte de ningún grupo armado, que se trataba de campesinos, de indígenas, de personas afrodescendientes, de comunidades, de población civil, pues aún así, digamos, eso ha seguido ocurriendo en Colombia. Bien, luego de la pausa entonces ahondamos en estos temas que quedamos y otro asunto es... Roberto podrá ayudarme, no solo como integrante de la Fundación Mario Benedetti, sino principalmente como periodista. Convengamos que en Uruguay, desde el punto de vista noticioso, hay algunas realidades políticas
que ganan la atención mediática, ¿no es cierto? Entonces, en general tenemos noticias de lo que ocurre, bueno, en Venezuela, para hablar de un país limítrofe. Estamos bastante al tanto de lo que allí ocurre y cada uno de nosotros tenemos miradas o complacientes o hipercríticas, bueno, en fin, pero sabemos bastante. Bueno, pasan cosas en Nicaragua y nos enteramos, pasan cosas en Cuba y nos enteramos. ¿Por qué crees que esto que está pasando en Colombia, y sin hacer ningún ranking frívolo acerca de qué cosa es peor, bueno, luce lo suficientemente grave y serio como para que también gane la noticia de los medios? ¿Por qué crees que eso no ocurre o no ocurre tanto? ¿Qué hipótesis tenés al respecto? Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Marta Giraldo del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado en Colombia y también con Roberto López Belloso de la Fundación Mario Benedetti. Estamos poniendo la mañana en camino, seguimos escuchando 4 en línea, festejan los 10 años. Larvanois, Carrero, Emiliano, El Zurdo, el sábado a las 9 de la noche en el Antel Arena. Aquí estamos en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Estoy mirando nuestra transmisión por el canal YouTube que parece que tenemos 2 termos de mate, pero es uno solo que hace espejo con el vidrio. Bueno, lo cierto es que estamos conversando con la integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice, en Colombia. Ella es Marta Giraldo, que acaba de recibir el premio Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad. Y eso explica por qué está en Uruguay, por qué estuvo en la Fundación Mario Benedetti y por qué nos está ayudando ahora a poner la mañana en camino. Antes de la pausa habíamos dejado, bueno, dos como grandes temas a desarrollar, a ver si que también nos va. Por un lado, se derrama para la opinión pública en general, por lo menos en estas latitudes, la idea de que Colombia ha estado asolada por lógicas de la violencia protagonizadas por un lado el narcotráfico, por otro lado la guerrilla y después por un tercer lado el narcotráfico con vasos comunicantes con la guerrilla y viceversa, ¿no? Me gustaría saber esta situación donde más de 1.000 personas han sido abatidas en responsabilidad o con responsabilidad del Estado. Bueno, ¿en qué medida eso se vincula a esto otro? Ya dijiste algo de los falsos positivos, pero me gustaría que lo desarrolláramos. Pero antes, y esta es una pregunta sobre la cual me gustaría conocer la opinión también del periodista Roberto López Belloso de la Fundación Mario Benedetti, es ¿por qué creen que sobre muchos otros países uno tiene la sensación que conoce bastante, que hay una información relativamente fluida, permanente, constante, y de otros, como Colombia, hay más bien poco o nada? Y en todo caso, la que hay no viene de estos presuntos abusos del Estado. ¿Vos tenés alguna hipótesis al respecto, Roberto? Bueno, como periodista, te digo algo que vos ya sabés. La construcción de la agenda es un tema complejo. Uh-huh. Es un tema en el que juegan desde intereses, de poner algunos temas encima de la mesa y otros no. Pero también son temas en los cuales juega la disponibilidad de información y la capacidad de acceder a la información de manera independiente por parte de la prensa. Probablemente hoy Colombia, al igual que México, son 2 de los lugares más complejos para hacer periodismo, justamente por esta situación de violencia que se vive en esos 2 países. Yo creo que la primera vez que yo me enteré de la situación de violencia de larga data que se vivía en Colombia fue a través de un periodista, pero a través de una ficción escrita por un periodista, como fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabo era, además de un enorme escritor, uno de los principales periodistas de América Latina, de habla hispana. No en vano, la Fundación García Márquez es como la casa madre de los periodistas de habla hispana. Y bueno, en 100 años de soledad hay una verdadera crónica con muchos elementos de realismo mágico y muchos elementos también de análisis periodístico sobre esa violencia. Uh-huh. Creo que es indudable que por lo menos en la prensa uruguaya se conoce muy poco
sobre lo que ocurre en Colombia comparativamente con lo que ocurre en otros países que tienen una presencia mucho mayor en nuestros medios, y si bien cualitativamente la violencia es igual de grave en todas partes, y no es un tema de números, ya decía Borges, ¿no?, que el fin del mundo ocurre cada vez que muere una persona. Uh-huh. Tan importante es la muerte de una persona que equivale al fin del mundo. Pero cuantitativamente los números de las víctimas de la violencia en Colombia son altísimos, ¿no? Y merecerían una mayor atención de nosotros los periodistas. Uh-huh. Y a propósito de esto, ¿tú qué dices, Marta? Bueno, pues con respecto a lo que me estabas planteando antes de la pausa... Con relación a este tema específico, el de ¿por qué crees tú que de Colombia en otros países se sabe tan poco con relación a lo mucho que se sabe de otros? O que presuntamente mucho se sabe de otros. Porque eso hace parte de eso que nosotros hemos llamado estrategia de negacionismo, y es cómo también hay una, digamos, una institucionalidad, digamos, que es funcional al Estado, ¿sí? Como también hay unos medios de comunicación que es funcionales al Estado, ¿sí?, que no cuentan, digamos, la realidad. Creo que ustedes pudieron darse cuenta en el marco del paro nacional, cuando mucho de lo que estaba pasando en realidad en las ciudades no era transmitido por los medios principales, digamos Caracol, RCN, uh-huh, los medios más fuertes en Colombia, digamos, que tienen la posibilidad de llegar al mundo. Y esto sí era, digamos, lo que estaban transmitiendo otros medios, digamos, más desde el pueblo, populares, ¿sí?, comunicadores populares. Eso a veces se escucha muy sencillo, pero es muy, muy fuerte. Es decir, como RCN, Caracol, que son los medios que están en Colombia transmitiendo todo el tiempo y que tienen, digamos, la capacidad económica, el apoyo del Estado, ¿sí? No cuentan, digamos, las realidades de Colombia, no cuentan, por ejemplo, cómo se han venido desarrollando los falsos positivos, cómo es que se desaparecen personas, cómo es que se da el tema del despojo territorial, ¿sí? Cómo a causa de todo ese montón, digamos, de inversión extranjera se están generando, pues, todo ese desplazamiento forzado de personas, que es un delito y un crimen gigantesco, porque es gente que está siendo desarraigada y que queda deambulando en su mismo país. ¿Quiénes sacan a quiénes de qué sitios? Mira, hay unos territorios que tienen, digamos, recursos naturales, ¿sí? Uh-huh. Piedras preciosas, ¿sí? Petróleo, digamos, algún interés estratégico sobre ese territorio. Ese territorio es concesionado a un capital extranjero, ¿sí?, de cualquier lugar del mundo. Todo el mundo tiene, en Colombia, por ejemplo, por Buenaventura pasan 17 tratados de libre comercio. Canadá, China, bueno, en fin, allá hay un montón. En ese territorio se empieza a ejercer digamos, la gente no quiere desocupar el territorio, no quiere irse porque además no tiene a dónde irse, pero además ha estado ahí hace un montón de años, toda su familia, su ancestralidad ha hecho parte de ese lugar. Y en Colombia, digamos que existe muy desde la cosmovisión el tema de el territorio, la tierra, de permanecer allí, ¿sí?, en el lugar de donde se nació, donde se vive, donde se está. Digamos, hay una fuerza allí, digamos, desde la población para estar en esos lugares. Y se empiezan a generar violencias alrededor de esto, ¿sí? ¿Quiénes vienen a sacar a la gente? Estructuras paramilitares, por ejemplo, en Buenaventura. ¿Quiénes han desarraigado a las personas para, por ejemplo, elaborar, hacer la vía Cabalpombo, que es la vía que conduce de Cali a Buenaventura? En el año 2006, pues, inician las obras, pero 5 años atrás hubieron masacres, hubieron asesinatos, mediante la fuerza del terror y una violencia extrema, pues hay mucha gente que lo que hace es salir, ¿sí? Algunos son asesinados en principio, pero otros desocupan, digamos, se van por la fuerza de ese terror que se está ejecutando allí. Sobre esto que nos cuentas, y además, Roberto, te pido auxilio porque de pronto yo puedo estar errándole el bizcochazo. Supongamos que las personas que están en unas tierras están allí y no deberían estar, solo a los efectos del ejercicio, ¿no? Supongamos que esas tierras tienen, en efecto, distintos asuntos que la vuelven muy valiosa.
¿verdad? Porque yacimientos de minerales, en fin, lo que sea, ¿no? Y supongamos que los, entre comillas, legítimos dueños de esas tierras quieren, con todo derecho, estoy haciendo varias suposiciones, desplazar de ese lugar a personas que se han vuelto unos, como el término argentino dice, unos ocupas o unos intrusos. No. Pero lo que quiero decir es que aún así, acá Roberto cuando necesito que me ayudes, aún así, por eso, en este marco de supuestos que yo no conozco, pero aún así, una persona, una comunidad, un grupo no puede ser desplazada así como así por las fuerzas o militares o policiales o ni hablar parapoliciales. Se requiere ciertas garantías ante la norma, ante la ley, ante el Poder Judicial, para que sea respetado el derecho, digamos, de propiedad, el supuesto derecho de propiedad de los dueños, pero también el derecho a la vivienda, al vínculo histórico, a la crianza de los niños. Se entiende, ahí es donde uno percibe, sin necesariamente ponerse del lado de nadie, es que ahí no hay Estado de Derecho entonces, porque acá mismo, si él tiene, mi amigo Roberto tiene que, a juzgar por su inmensa riqueza, tiene un hermoso apartamento y como es amigo mío, yo le digo, no me lo dejaste una noche porque justo el ómnibus, el bus se me fue y yo me quedo un día y me quedo otro. Él tiene en algún momento la obligación de sacarme de ese lugar porque soy intruso, pero resulta que si yo después ya tengo a mi familia, a mis niños, seguramente podrá hacer valer su derecho. Pero no es tan fácil que viene un matón y me saca. Y si viene un matón y me saca, él comete un delito de sacarme con un matón. Esas cosas, ¿dónde están paradas en Colombia cuando se discute estos temas? Bueno, en primera medida es que no se trata de personas que han ocupado lugares porque quisieron ocuparles. Se trata de gente que ha estado históricamente, es decir, históricamente es tampoco lo estaba diciendo, lo estaba llevando como un extremo. Un ejemplo, pero para decirle Bien. pues a la comunidad también esto, que ha estado allí, digamos, es su tierra, ¿sí? Es su casa, es su espacio, es donde ha vivido toda la vida, es donde se ha desarrollado culturalmente, ¿sí? Espiritualmente, socialmente, políticamente. De hecho, hay muchos de esos territorios que son comunidades que son organizadas, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, se establece, digamos, en esos lugares el tema de la extracción de esos recursos minerales o se establece en esos lugares ese desarrollo, digamos, esa materialización de ese capital extranjero, por ejemplo, como ocurre en Buenaventura en el puerto, la ampliación portuaria, digamos, todo ese comercio que empieza desde hace muchos años, desde hace unas décadas a fortalecerse allí. Se requiere, digamos, ese territorio para salir y la gente no quiere salir porque además a la gente no se le paga. Es decir, si se va a crear o se va a hacer una vía pública, pues digamos, si se requiere el terreno, pues lo que debería hacer es que el Estado le pague, lo reubique, le diga, mire, lo saco de acá porque necesitamos pasar por aquí la vía, pero se lo voy a poner en otro lugar. Por ejemplo, esto debió haber pasado con la vía Cabal Pombo que va de Cali a Buenaventura, pero eso no sucede. Lo que sucede es que llegan las estructuras paramilitares y posteriormente el jefe paramilitar del bloque Calima HH dice en sus entrevistas, porque ahora está extraditado, dice, mire, no, a mí me pagaron los empresarios, a mí me dijeron, vaya ya, hay que ir a asesinar porque ahí se tiene que crear la vía Cabal Pombo porque esa gente es guerrillera y yo lo que fui a eso, fui a matar guerrilleros porque había que desarrollar un megaproyecto. Entonces, digamos, es eso, es fuera de toda lógica, es una violencia fuera de toda lógica, es una violencia que sí, digamos, está estructurada en el modelo económico que se está desarrollando y hay un modelo militar que es un modelo militar que está para, digamos, fortalecer, sostener y proteger ese modelo económico, un modelo de extracción a todos los niveles, digamos, de hecho generando muchas consecuencias negativas de manera ambiental para las comunidades y para el territorio, para la naturaleza. Y el otro tema, es decir, las lógicas de la violencia vinculadas a la guerrilla o al narcotráfico o a los vasos comunicantes entre ambos como... Eso anuda, digamos, eso se cruzan entre todo, digamos, el territorio, en un territorio convergen todo, paramilitares, insurgencia, ejército, ¿sí? Y convergen también allí intereses económicos,
transnacionales, intereses del narcotráfico allí, ¿sí? Y esos intereses de control territorial y, por supuesto, económico de los grupos armados que allí se establecen. Pero ahí vuelve el tema nuestro, y es que hay un asunto importante, y es que hay formas, digamos, de poder diferenciar lo que existe como violencia ejercida desde el Estado, ¿sí? Y esas otras violencias que se dan allí a través de otros grupos, es decir, el Estado como un actor armado que, digamos, defiende unos intereses, ¿sí? Y que a esos intereses están pues teniendo unas consecuencias pues de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. A veces se esgrime como excusa ante esa violación de los derechos humanos: eran narcotraficantes o eran guerrilleros, para que se derrame eso ante la opinión pública. Sí, ¿ese es un argumento utilizado? Sí, eran. Sí. Insurgentes como sinónimo de guerrilleros, digamos. Sí, eso sí es cierto, delincuentes, vándalos, es decir, como enemigo de la nación, es decir, se justifica el asesinato, el crimen, a través de colocarle, pues, digamos, un pronombre a esa persona, negativo, por supuesto, ¿sí? Entonces, claro, eso justifica, ¿no? Pues si era guerrillero, pues que no debe ser. Se la buscó, digamos, algo así. Sí, no, pues si era un delincuente, si era un vándalo, pues exacto. Pero, digamos, ahí es donde vuelve y entramos nosotros a decir lo que estabas mencionando hace un rato, y el Estado de Derecho, el Estado que debe juzgar, vencer en juicio, condenar, ¿sí? Emitir una sentencia en el marco jurídico, si se trata de eso, no existe. Y por último, por hoy, ¿no? Cuando determinados colectivos, y acá Roberto también me puede ayudar mucho, que es experto o por lo menos lo fue en un momento, de situaciones y de realidades que viven en otros países, ¿verdad? Cuando un colectivo siente que sus derechos o bien no son oídos, o bien no son respetados, o bien son avasallados por privados, por las lógicas imperantes, o incluso por el propio Estado perpetrador de ese delito, de ese avasallamiento, etc., esos colectivos, felizmente, en alguna medida, vivimos en un planeta que puede accionar determinados recursos ante organismos internacionales, agencias internacionales, que bien o visibilizan el tema o bien condenan a los estados reclamándoles acciones en ese sentido, mucho más si el Estado, los estados democráticos suele ocurrir, tienen firmados acuerdos de carácter internacional, compromisos de carácter internacional que los obligan hacia el adentro, y que en caso que no los cumplan se ven sometidos a sanciones, a rigores determinados, etcétera, ¿verdad? Desde ese lugar, si el Estado colombiano no solo no respeta mis derechos, sino que además es el perpetrador de la violación de los mismos, estas organizaciones, la que tú integras, que acaba de recibir el premio Mario Benedetti, ¿acciona mecanismos internacionales? ¿Lo tiene pensado? No, sí, usualmente, digamos, hacemos denuncias todo el tiempo ante organismos multilaterales, internacionales y demás. De hecho, por ejemplo, hace poco se pronunció la Corte Penal Internacional sobre una solicitud que se había radicado en el año 2002 sobre la difícil situación. Es decir, nosotros lo hacemos, y ellos sí se inician, hay muchos trámites, digamos, en el marco jurídico internacional, y de acuerdo a los convenios que se han suscrito, pues el Estado colombiano responde, eso tarda un montón de tiempo, justifica y se sigue, digamos, como eso. Muchos de los casos han terminado en condenas para el Estado colombiano, ¿sí? Y mucho también de lo que nosotros logramos, digamos, hacer, evidenciar y denunciar tiene que ver con lo que se ha establecido de manera internacional, también con ese apoyo, con esa ayuda de la comunidad internacional. En Colombia, por ejemplo, está Naciones Unidas, de diferentes agencias de Naciones Unidas que anualmente emiten un informe sobre lo que ha sucedido y llaman al Estado colombiano sobre esas situaciones que, digamos, que se viven allí en Colombia. Pero eso, por supuesto, que es ayuda, digamos, pero
también hay que, digamos, entender uno que los organismos multilaterales pues tienen una misión de observación, ¿sí? Y pues de decir, oh, cuidado con esto, notamos que esto está pasando, también pues con mucho respeto en el marco justo de los acuerdos. Y otro es que frente a las violaciones graves a los derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, pues ahí está la Corte y la Comisión que emiten en algún momento, digamos, ese tipo de sentencias. Por ejemplo, la Corte se pronunció frente a las ejecuciones extrajudiciales, que son pues los asesinatos a civiles por parte de miembros de la fuerza pública. Se pronunció hace varios años sobre esto, digamos, profundizando en la situación tan grave que se estaba viviendo en Colombia y cómo el Estado colombiano era responsable de esto. Creo que eso ha sido un apoyo muy importante para nosotros en esta lucha, digamos, de visibilizar estos crímenes, estas situaciones, pero también consideramos que hace falta muchísimo más esfuerzo nuestro, de la comunidad internacional y demás, para lograr pues hablar, que esto sea no un asunto que esté encerrado allá en Colombia y que digamos nosotros, sino que se pueda también transmitir al mundo. Nosotros sí creemos que visibilizando estas situaciones que ocurren, pudiendo contarle a otros países, hermanar también la lucha, poder hacer un poco de eco de nuestra voz, podemos lograr esas transformaciones que requerimos. Nos quedan 2 minutos, así que vas a usar 1 minuto para cada tema que te pregunte. Como no van a quedar cosas para hablar, las seguiremos charlando cuando regreses a nuestro país, ¿de acuerdo? Uno, es yo recuerdo, como ciudadano del planeta que soy, antes que nada, de vivir con mucho entusiasmo el proceso de la celebración de los acuerdos de paz, ¿verdad? De vivir con entusiasmo, lo leí relativamente, lo estudié, entendí a las personas que lo veían como un poco exagerado en una dirección o en otra, pero también quizás con la distancia que dan las cosas decía, bueno, es una herramienta, es un paso, es una... simbólicamente es muy rico ante la sociedad, ¿verdad? Ante los niños que están naciendo, etcétera. Bueno, ¿en qué quedó todo eso? Es una pregunta que quiero hacerte y que deberás responder en 1 minuto. Y la otra, yo mismo leyendo para esta nota vi que tú habías sido amenazada recientemente de muerte. ¿Cómo es eso de estar en un sitio, en un lugar y que la amenaza a la vida forme parte del paisaje habitual en el que uno vive? Bueno, pues cuando sí, todos en Colombia teníamos mucha esperanza frente al acuerdo de paz, lo apoyábamos como sociedad civil porque por supuesto que quienes hemos vivido esa tragedia de la violencia en nuestras vidas, pues queremos que eso pare y que nadie más vuelva a vivir hechos como esos. Cuando Iván Duque asume el poder, Iván Duque dice que va a hacer trizas los acuerdos y efectivamente eso es lo que ha pasado. En términos administrativos, pues ha desfinanciado la Jurisdicción Especial para la Paz, que es, digamos, el ente encargado de impartir el tema de justicia transicional, ¿no? Una justicia que tase el tema de la verdad, sí, de la justicia, pero que para que la gente cuente y repare y diga, mire, esto fue así, y bueno, las víctimas estén un poco mejor. Eso en términos también de la unidad de búsqueda, de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se han desfinanciado esos mecanismos? El tema de, se han roto los acuerdos mismos con los excombatientes que decidieron entregar las armas, ¿sí? Cómo se les incumplió frente a esa reinserción, ¿sí? A la vida civil. Entonces, esa gente que no tuvo respuesta del Estado, por ejemplo, que llegaron al campamento y en el campamento no había campamento, por ejemplo, llegaron al lugar donde iba a haber un campamento, porque yo llego de la montaña a desmovilizarme y llegaron y no había nada, estaba la finca vacía y ahí tuvieron que permanecer días y meses esperando que el Estado llegara con lo básico. Lo básico es un techo y una alimentación y un techo en condiciones de campamento, o sea, no estaban pidiendo casas. De cómo se iban a dar esos procesos de formación en términos técnicos, educativos y demás, para que lograran poder reinsertarse a la vida civil. Es desde allí donde empiezan esos incumplimientos y muchos de esos... Se puede decir que el Estado es el primer incumplidor del acuerdo. Entonces la gente se devolvió
Y hoy pues hay un montón de grupos de la guerrilla reorganizados nuevamente, ¿sí? Esa es una de las razones, es decir, se ha incumplido muchísimo en muchos niveles. En el tema de, por ejemplo, garantías para hacer política en Colombia por la oposición política, pues si decimos que se han asesinado 1.284 líderes es porque ese punto del acuerdo no se está cumpliendo, ¿sí? No se ha cumplido. Entonces, es decir, el acuerdo de paz pues está absolutamente, digamos, trillado allí en Colombia, es decir, no hay un gobierno comprometido con que el compromiso con la paz implica que se pudieran dar pues efectivamente un cumplimiento a ese proceso. Esa es, digamos, que creo que un poco para resolver la primera. Y la segunda, sí, nosotros, de hecho, yo tengo por parte del Estado colombiano 2 guardaespaldas armados todo el tiempo, asignados a mí. Cada año, en noviembre, el Estado hace un análisis de riesgo y me dice si usted tiene riesgo. O sea, unas personas que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección dicen, sí, sí señora, usted, el Estado la puede asesinar. Pero la Unidad Nacional de Protección es un ente estatal, ¿sí? Y pues ahí tengo que permanecer con estas personas que protejan la vida. Y o sea, el Estado te cuida del Estado. Sí, sí. Además, pues porque yo soy víctima del Estado colombiano. El Estado, a través del Ejército Nacional, asesinó a mi papá y lo presentó como un guerrillero dado de baja en combate. Es desde ahí cuando yo empiezo o ingreso al MOVIS. ¿Cuándo? En el año 2006. Mi papá se llama José Orlando Giraldo Barrera y es un campesino que, estando en su finca, llegó el Ejército Nacional, lo asesinó y eso fue a la madrugada. A las 6 de la mañana todos los medios hablaban de un guerrillero dado de baja en combate en Cali. Y ahí empezó tu peripecia. Sí, allí ingreso al Móvice Nacional y empiezo pues a hacer todo este trabajo. Primero, digamos, en un primer momento fue la reivindicación de la verdad. O sea, mi papá era un campesino, no era un guerrillero, ¿sí? Podíamos nosotras como hijas, como familia, como decíamos en su momento, meter las manos al fuego por la integridad de él, por sus actos, ¿sí? Responder por lo que hacía. Y en esa seguridad de que se trataba de un hombre alejado de cualquier actividad delictiva, empezamos a defender su nombre ante el Estado colombiano. Eso generó múltiples situaciones de amenaza. ¿Ese crimen sigue impune? ¿Ya se ha encontrado los responsables? Ese crimen en el año 2019 se condenó a 7 militares, incluido un mayor del Ejército Nacional, y se condenó a 32 años de prisión porque se logró demostrar por parte nuestra que se trataba de un campesino que no era un insurgente y que los militares pues digamos cometieron contra él esto en el marco del crimen que se a nivel nacional como ejecuciones extrajudiciales. Y sé que muy lejos de cualquier forma de consuelo, ¿no crees que esa es una señal no tan mala, que el Estado haya cometido semejante crimen, pero haya encontrado a los culpables y los haya enviado a prisión? No, sabes que no, porque no es esto no es un caso general. Esto hace parte de unas particularidades. Y tu caso luce el de tu papá como una excepción. Es una excepción. Y esta excepción ocurre porque yo entregué mi vida a esta causa. Claro. Porque yo me dediqué a esto. Entonces, si yo no me hubiera dedicado a esto, si hubiera seguido mi vida como la tenía planeada, que era mi derecho, poder hacer de mi vida lo que quisiera, sino que me entregué en vida, alma y cuerpo a esto. Yo trabajo en esto más de 18 horas al día, duermo muy poco y todo el tiempo estoy en esto. Y la vida que he padecido después del asesinato de mi papá es una tragedia. Tener 2 hombres armados a tu lado todo el día y todo el tiempo, que te esperen hasta en la puerta del baño. O sea, que tú no puedas tener una vida íntima, tranquila, de goce, como cualquier otra persona de la normalidad. Eso no hace parte de un privilegio. Eso hace parte de una situación que afecta profundamente el desarrollo social. O sea, tener que ir a trabajar y regresar a dormir porque no podés tener vida social. ¿Por qué no? Porque estás amenazada, porque corres riesgo, pero además porque tenés 2 personas que tienen un arma. O sea, y yo soy un ser humano pacífico, o sea, mi opción es pacífica. Yo decidí reclamar desde lo que tenía, la norma, ¿sí? De manera pacífica. Nunca mi opción han sido las armas, a pesar de que eso recibí el Estado colombiano. Entonces, no es esto, por eso la impunidad en Colombia es tan alta. Claro, si se ve
un caso uno dice, no, pero en el caso de ella, claro, hubo justicia, seguramente en los otros casos también. No es la generalidad, es una excepción, pero también esa excepción Clarísimo. tiene una carga humana muy alta. Claro. Qué pena. Claro. Bueno, No, lo siento, la demora, la tardanza. No, está bien. No, está todo muy bien. Bueno, Marta, gracias por tu tiempo, gracias por la visita, gracias por tu testimonio y bueno, ya seguiremos conversando más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias. Ojalá a que ustedes. con nuevos, mejores, más justos y más democráticos escenarios, ¿sí? Bueno, gracias por todo y mucho éxito. Gracias. ¿Sí? Bueno, Roberto, gracias y saludos a la Fundación, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro, por la invitación, como siempre. Nos ayudaron a poner la mañana en camino Marta Giraldo, del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, en Colombia, Movice, que acaba de recibir el premio Mario Benedetti a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad. Y justamente Roberto López Belloso, en representación de la Fundación, también él nos ayudó a poner la mañana en camino.